Así lo entiendo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Así lo entiendo y comparto este espacio con Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y activista para hablar de un tema que ha generado mucha polémica en nuestro país y es el de si legalizar o no la marihuana. Pero vámonos de lleno con los datos duros. Y es que el Congreso tiene como fecha límite el 30 de abril para legislar en materia de producción y todo tipo de usos de la cannabis por órdenes de la Suprema Corte. La marihuana lleva tiempo en México acercándose a una regularización total. Pero hablemos de las cifras. Es la droga ilegal de mayor consumo en el país, con 8.6% de hombres y 2.1% de mujeres consumidores, de acuerdo con la información o el informe sobre la situación del consumo de drogas en México 2019. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de 2002 a 2019, hubo un aumento de 5.1% en su consumo. Según la Fiscalía General de la República, la marihuana es la droga con mayor número de incautaciones, posicionándose en el primer lugar, seguido de la metanfetamina y la cocaína. En México, el consumo medicinal fue ya aprobado, pero el recreativo sigue siendo ilegal. ¿Qué va a suceder? Sara, ¿cómo está el panorama? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues creo que estamos en un momento histórico, es un momento muy emocionante y llegamos a este punto, como bien dijiste, por un mandato de la Suprema Corte. Y esto viene porque después de que ganamos 5 casos en la Suprema Corte, se llega a algo que se llama la jurisprudencia. Y eso significa que entonces la Corte reconoce que hay ciertos artículos en las leyes que son inconstitucionales, que entonces la prohibición de cannabis y el cultivo para uso personal, eso es lo que determinaron, digamos que puedo tener unas plantitas en mi casa, es inconstitucional porque no hace daños graves ni a la salud ni a la sociedad, mientras la prohibición sí ha hecho graves daños. Entonces, esto es, ellos tuvieron una fecha para legislar, que era el 31 de octubre, no lo lograron, pidieron más tiempo el Senado y entonces ahora tienen hasta el 30 de abril para legislar sobre esto. Es importante entender que también muchas de las cifras que tenemos, que usamos, probablemente no son las correctas, justo porque cuando hacen este tipo de encuesta, vienen a la casa y te preguntan, ¿qué drogas ilegales has consumido en el último año o en el último mes? Y entonces estás ahí con toda la familia y tal vez no respondemos de una manera muy honesta. Entonces, probablemente hay un consumo mayor. Es importante también, y seguro lo abordamos después también, pero la ONU reconoce, y según sus datos, solo dentro del 9 o al 11% de las personas que consumimos cannabis tenemos un uso problemático. Eso significa que el 89% de las personas que fuman cannabis lo hacen como la mayoría de nosotros tomamos alcohol, en las noches, en una fiesta, para descansar, una copita de vino, un tequila. No es un uso habitual, compulsivo, problemático. Entonces, uno tiene que ir también entendiendo que un consumo no significa que está generando problemas en la sociedad. Sin embargo, está muy polarizado el tema, sobre todo en la sociedad. Según la encuesta del Instituto Belisario Domínguez, 45.2% de la población está a favor de su legalización, el 42.7% está totalmente en contra y hay un 5.4% que dice sí al uso medicinal, pero no al uso recreativo. Sí, y eso va cambiando con el tiempo también porque hay más gente que ahora están hablando de su consumo, hay más aceptación. Nosotros vimos un gran cambio, por ejemplo, en el uso medicinal por el caso de Grace Elizalde, ¿no? De la niña de Monterrey que tiene epilepsia, donde se dio cuenta, todos nos dimos cuenta y acompañé el caso por muchos años, en que hay una necesidad, ¿no? Y es una planta que tiene muchos usos que no estamos aprovechando. Y aunque pasaron una ley en 2017 sobre cannabis medicinal, nunca se reglamentó, nunca hicieron una ley la legislación secundaria que dice cómo lo vas a conseguir, quién lo va a comprar, quién lo puede vender, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas reglas nunca se hicieron. Estamos todavía esperando eso también. Vamos justamente a hablar de este tema y es que el Senado está ya alistando la propuesta para despenalizar la marihuana como resultado de más de 20 iniciativas. El anteproyecto incluye la creación de la Ley General para la Regulación y Control
Estatal de Cannabis, así como reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Esta ley regulará la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, comercialización, venta y distribución de la marihuana, la cual ha sido prohibida desde 1920 en nuestro país. El proyecto contiene propuestas como elevar a 28 gramos la cantidad permitida para su portación. Si esta es de hasta 200 gramos, se va a eliminar la cárcel como sanción para hacer únicamente una sanción administrativa, y además se plantea la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y la autorización para la creación de asociaciones de consumo y licencias de venta. Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que el anteproyecto busca eliminar la prohibición del consumo lúdico de la marihuana y descriminalizar una situación que ha generado en los últimos años en nuestro país violencia, crimen organizado e ilegalidad. ¿Cómo ves la propuesta que se presentó? O sea, todavía no es un hecho, pero ya salió a la luz. Sí se está cubriendo todo lo que debería cubrirse. Vemos que son muchísimos temas, no es cosa sencilla. Sí, no es sencillo y por eso ellos creo que se han tardado mucho en hacer esto. Sin embargo, hay muchos insumos, ¿no? Y entonces ellos, su trabajo es ver cómo se puede utilizar esos insumos para hacer la mejor ley. Yo creo que todavía le falta mucho para que la justicia social, que para nosotros desde mi organización Instituto RIA, desde una coalición Regulación por la Paz, hemos estado impulsando, es cómo realmente podemos utilizar la regulación de cannabis para que abone al proceso de la construcción de paz y la justicia social. Entonces, para nosotros estamos muy a favor de que se crea un instituto que pueda regular esto. Eso es fundamental, justo porque es un tema tan complejo que necesitamos que hay personas especializadas haciendo esto y que no se nada más pasa a una institución que ya existe. Sin embargo, hay muchas cosas que ponen obstáculos. Hoy en día, y es importante recordar, hoy en día México es el segundo país productor de marihuana en el mundo, después de Marruecos. Por situación geográfica. Por situación geográfica. Lo exportamos la mayoría. Sin embargo, sí hay una demanda interna y más todos los días por el tema de que la gente quiere gotitas de CBD para ayudarles a dormir. Podríamos estar haciendo textiles de cáñamo, que es una variedad de cannabis. Bueno, es un tipo de cannabis, entonces podríamos estar aprovechando mucho más todo este cultivo. No lo hemos hecho. Entonces, México sería el primer país cultivador, tradicional, un país cultivador en hacer esta aprobación del uso adulto, de transitar a la legalidad. Y para nosotros, entonces, la prioridad es cómo aseguramos que las comunidades que hoy en día cultivan, que están participando en un mercado ilegal, pero que están participando sin derechos, sin posibilidad de fijar un precio, sin realmente aprovechar, y viven muchos en situaciones socioeconómicas muy bajas. Entonces, buscar cómo ellos, esos grupos, pueden transitar a la legalidad y de esa forma también fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, si pensamos en cómo los podemos transitar, hay algunas barreras que están contemplando dentro del Senado que tendríamos que quitar. Uno, las semillas. Ellos dicen que entonces todas las semillas que se usan en México tienen que demostrar una procedencia legal. Digamos que los tendríamos que importar de otros países, ¿no? España, Holanda, donde es legal. Eso no lo necesitamos hacer. Hay semillas en Guerrero, en Oaxaca, en Sinaloa, que funcionan para esos climas. Hay una genética muy rica en México. Entonces, la idea es cómo podemos realmente aprovechar eso y asegurar que no ponen ese tipo de traba. También nosotros creemos que las licencias de cultivo y siembra deberían ser 100% para el sector social, ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas y pequeños propietarios. Que ellos deberían ser los que tienen ese mercado que lo pueden aprovechar y transformar, y si eres una empresa, entonces tú comprarías la materia prima de esas comunidades y de ahí puedes producir los productos que quisieras llevar al mercado. Ok.
Bueno, vamos a hablar de una de las propuestas del Senado de la República para promover el control del producto en el país, y esta es la creación de un instituto que se encargue precisamente de regular la venta y el comercio de marihuana, así como la emisión de las licencias y permisos de los que precisamente estábamos hablando en este momento. Es el Instituto Mexicano del Cannabis, quien estaría liderado por un director y un cuerpo de funcionarios que van a encargarse de esta tarea, pero ellos harían todo a nivel federal. Sí, digamos que esto sería una ley, ahorita la prohibición está en la Ley General de Salud, entonces para poder reformar eso tendría que ser una ley que cubre todo el país. O sea, sí es una ley que va a cubrir todo el país, porque como vemos, por ejemplo, en casos como Estados Unidos, son ciertos los estados en los que sí es legal, pero federalmente es ilegal. En México sería legal en todo el país. En todo el país. Y esto porque en Estados Unidos han salido las regulaciones por parte de referéndums, principalmente, la gente votando a favor. Es importante también recordar, porque tuvimos en el programa pasado, o antes de este, alguien dijo de Colorado, ¿no? En Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos solo estamos viendo más estados votar a favor de esto. Eso porque hay más beneficios que cosas que no están funcionando para esos estados. Entonces, sí es importante saber que hay más países que están avanzando hacia esto, porque sí estamos viendo que hay ingresos por impuestos, que no aumenta el consumo sustancialmente, y principalmente en jóvenes, que eso es nuestra gran preocupación. Donde han visto que se puede aumentar el consumo es en personas de 35 a 70 años. Y eso es porque para nosotros que tenemos un trabajo o ya eres más grande y quisieras pues tomar y usarlo para poder descansar más. Entonces, para nosotros sería, aquí en México sería algo federal. El instituto también ahorita en el anteproyecto dice que daría las licencias y los permisos, que ellos estarían fijando como criterios sobre cómo podría suceder todo eso, y que además si eres un titular, solo podrías tener 3 puntos de venta por estado. Eso también para asegurar que no hay monopolios, que no llegan las grandes empresas para capturar este mercado. Es una gran preocupación para nosotros. Sí, sobre todo las grandes empresas que son transnacionales. Que son canadienses no son, principalmente, sí, totalmente. Y entonces ahí también hay una restricción a la integración vertical, que significa que entonces una empresa puede cultivar, transformar, vender y hacer todo el proceso. Aquí hay un límite, que solo puedes tener uno o dos tipos de licencia para que no pueden tener monopolios. Y eso yo siento que es importante. Para México lo mejor que podemos hacer como país es pensar cómo creamos un mercado que funciona para nosotros, que realmente transita a los actores que hoy en día están teniendo que funcionar en un mercado ilegal, para que puedan vivir en la legalidad y estar bien, y que ellos pueden aprovechar el mercado. ¿Es lo mismo legalizar que despenalizar? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Hay muchos términos que usamos. Entonces, despenalizar es quitar las penas. Entonces, eso es reformar el Código Penal Federal para que ya no pueden penalizar con cárcel, sancionar a personas que están cultivando o están portando ciertas cantidades. Hoy en día son 5 gramos, es una cantidad muy baja, y vemos muchas personas siendo extorsionados por la autoridad o siendo encarcelados por pequeñas cantidades, como 8 gramos. Entonces, eso es como despenalizar. Legalizar es meramente quitar, hacer algo legal que ha sido ilegal. Y para nosotros, y regular es poner los criterios, poner las reglas, entender quién, cómo, hasta qué hora, en ciertas fechas, ¿no? El límite de edad sería, tú tendrías que tener 18 años y arriba. Estamos pensando en un mercado para mayores de edad, no para los jóvenes. Hoy en día vivimos en un país donde es un mercado libre para quien quiera, nadie está pidiendo identificación, no hay ningún control de calidad, no hay ningún tipo de regulación. Entonces, lo que buscamos es que sí se crea esas reglas, que sí hay criterios, y que de esa forma a los jóvenes no les está llegando tan fácil. Ahora, hay otra gran preocupación, y es el tema de la violencia. Como decíamos, el Congreso tiene como plazo hasta el 30 de abril para permitir de forma regulada el uso recreativo. Si no se cumple el ultimátum, la misma Corte va a derogar la prohibición. México sería el tercer país del mundo y también el más poblado, con sus más de 125 millones de habitantes, en regular la marihuana a nivel nacional. La fecha se acerca,
justo cuando está por cumplirse también un siglo de prohibición expresa de la marihuana, desde 1920, como lo decíamos, y después de cerca de 280,000 asesinatos desde que se militarizó la lucha contra los cárteles de la droga en 2006. México sufre, como ningún otro país, la sangrienta violencia de los cárteles de la droga. El año pasado hubo más de 35,000 asesinatos nada más, y bueno, pues este anteproyecto de ley se afirma que la política prohibicionista fracasó, tal cual se lee. Tal modelo impulsó la guerra contra las drogas, la cual ha originado en México más muertes que las propiciadas por el consumo y el trasiego de drogas. Esta propuesta contempla incorporar a la legalidad a los campesinos que hoy, como bien decíamos, se dedican al cultivo ilícito. Ahora, yo te diría, realmente sí vamos a poder luchar contra la violencia, y esto es meramente por lo siguiente: se va a regularizar, pero los cárteles pueden transitar de una droga a otra con mucha facilidad. Si no es la cannabis, entonces será la metanfetamina o cualquier otra. Sí, y eso ya sucedió. Digamos que ya, como cualquier buen empresario, han diversificado sus negocios y podemos pensar en los hoteles. Lavamos muchísimo dinero del tráfico de drogas en hoteles. Entonces, todo está muy conectado, pero al mismo tiempo... Y yo nunca digo que regular la marihuana va a tener un impacto directo sobre la violencia y las cifras de homicidio. No podemos prometer esto. Esto no va a ser una varita mágica que cambia la situación del país. Vamos a seguir siendo el país que somos con los problemas que tenemos. Lo que sí va a hacer es que es un paso y una intervención de muchas intervenciones que tenemos que hacer desde el Estado. También es importante notar que yo, y como sociedad civil, como una persona que se dedica a esto, yo no busco y no puedo cambiar el comportamiento de grupos del crimen organizado. Eso no es mi función, no tengo ese poder. Lo que sí podemos hacer como ciudadanos es intentar cambiar el comportamiento del Estado. Entonces, eso es donde yo intento influir, ¿no? Entonces, cómo el Estado, que actualmente, y lo vimos en una de las notas, llega a comunidades a erradicar cultivos. Entonces, llega el ejército a erradicar cultivos. Llega el Estado, entonces, en vez de llegar de esa forma, el Estado llegaría bajo una regulación a ver... ¿Tienen los permisos necesarios que necesitan? ¿Qué necesitan para cumplir con los criterios? ¿Cómo les ayudamos y cómo les capacitamos técnicamente para que ustedes puedan formar parte del mercado legal? Así yo lo imagino. Cuando pensamos en las personas usuarias, porque son dos grupos que han sido más marginados y criminalizados con la prohibición. Comunidades cultivadoras, que ya platicamos un poco, y personas usuarias de sustancias y de cannabis. Cuando pensamos en cómo el Estado llega a las personas usuarias, en la extorsión de personas que sucede todos los días, te revisan, ven que tienes un poquito de marihuana, aunque tengas menos de 5 gramos, te pueden plantar con más y te extorsionan. Eso fomenta la corrupción. Entonces, es de cómo podemos asegurar que no haya esas oportunidades de extorsión por parte de la autoridad, y entonces es asegurar que hay una despenalización y una descriminalización efectiva. Queda claro que va a haber cárteles que manejan marihuana y que van a querer pues un pedazo, una rebanada del pastel. Entonces, ahí, ¿cómo? Pues lo que nosotros hemos siempre dicho es, si una persona, una empresa, se tendría que conformar como una empresa legal. Tendrían que entonces, y si no tienes un caso en tu contra, entonces de que no estás actualmente defendiéndote contra un homicidio, eso es entonces que esas personas pueden transitar a un mercado legal, que ellos decidan qué quieren. Pero yo creo, y la mayoría de la gente que nos contactan, son personas que se han dedicado al cultivo o que se han dedicado a algún eslabón bajo de esta cadena de producción, y que sí quisieran formar parte, que sí quisieran hacer sus pomadas, hacer sus aceites o cultivar la flor y poder venderlo legalmente. A ver, y hay muchos temas que todavía estamos en la mesa, son 4 minutitos los que nos quedan, que es casi nada. En materia de adicciones, y lo escuchábamos justamente con Leonardo García Camarena, que es director de la Asociación de Padres de Familia, hay mucha preocupación porque dicen, bueno, a ver, hay sustancias que son completamente legales, como es el alcohol, como es el tabaco, se supone que están reguladas, que los niños no pueden tener acceso a ellas, y sin embargo hay mucha adicción y mucha tendencia a que cada vez son más jóvenes los pequeños
los niños que empiezan a consumirlas y se empiezan a convertir en adictos. Y entonces la gran preocupación es, oye, si hoy en día les cuesta mucho trabajo acceder a la marihuana, cuando sea legal, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar. Esta es una gran preocupación. Tú decías, vamos a hacerlo de manera que sea legal a partir de los 18 o 21 años, el consumo 18, adulto. Sí, ¿no? digamos que aquí sería los 18 años, porque así es aquí para el alcohol, para el tabaco. Creo que, y creo que el gobierno federal está muy alineado con esto en hacer y seguir haciendo su campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones para que eso puede complementar una regulación de cannabis. Es que la prevención y programas de reducción de daños no dejan de suceder cuando hay una regulación, pero es entender, y creo que Leonardo todavía no entiende, que la prohibición ha generado más daños que el consumo, y lo dijimos en la nota. La prohibición genera un mercado ilegal, genera que todo ese dinero sí llega al crimen organizado para que sí pueden implementar otros delitos. Entonces, es de saber, vamos a separar mercados, vamos a asegurar que cuando se vende cannabis que sea entonces resellable contra niños para que los niños no puedan acceder, que una persona que consume tendría que guardar su cannabis en un lugar seguro para que sus hijos no tienen acceso, como lo deberíamos estar haciendo con el alcohol y el tabaco. Ahora, sin duda alguna, en cuestión de economía, esto va a beneficiar al país. Decimos que es un país sumamente rico en cuestión de tierra, que va a poder proveer de marihuana todo el año, ¿no? A diferencia de Canadá y otros países. Pero ahí entonces la cuestión de los impuestos tendría que regularse de alguna manera, porque evidentemente si a ti te cuesta 300 pesos la marihuana legal y te cuesta 50 pesos la ilegal, ahí cómo le hacemos. Exactamente, y el tema de impuestos lo van a ver en la Cámara de Diputados. Digamos que primero se tiene que aprobar este anteproyecto en el Senado y después pasa a la Cámara de Diputados, y eso es donde ellos entonces fijan el impuesto que se va a poner a este mercado. Sí sería algo muy importante de entender que queremos que el precio sea igual, que la calidad sea mejor y que el precio sea igual o menor al mercado ilegal, para que justo todos podemos transitar. Y la primera manera de que realmente vamos a poder transitar a un mercado legal, además de que se va a hacer estas licencias de venta, es en el autocultivo, de que una persona puede cultivar, y nosotros creemos que 4 plantas son muy pocas plantas, pero que una persona puede tener sus plantas en su casa, como ha dicho la Suprema Corte, y de esa forma autoabastecer su consumo y no tener que ir al mercado ilegal y no tener que acudir a eso, incluyendo también las asociaciones como una vía de acceso, porque montar toda esa burocracia de tener un instituto, de tener licencias y permisos, va a tomar tiempo. Entonces, la primer vía tiene que ser el autocultivo, y de ahí vamos trabajando para que tengamos un mercado regulado y donde sí vamos a ganar de impuestos, y de ahí podemos estar haciendo todos estos programas sociales que quisiéramos. Y sin duda alguna es un gran mercado. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, estaba calculando que la derrama que dejaría sería aproximadamente de 18,000 millones de pesos, con los que sin duda alguna se podría hacer mucho por este país. Sara, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Sara Snap. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos contigo, Tania. ¿Qué tenemos? Bere, pues tenemos toda una mesa de especialistas. Lo que vamos a abordar aquí es si en realidad esta despenalización de la marihuana va a ayudar a reducir las cifras de violencia en nuestro país, y por supuesto otros aspectos también que tienen que ver con salud. Quédese con nosotros. Así es, pues no se mueva, quédese con Tania. En Contrastes, nosotros nos vamos, pero le deseo que pase un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en punto de las 4 con más de Así lo Entiendo. Hasta luego.